si quieres. Antes de comenzar, deciros que estamos en plena fase de presentación de un trabajo colectivo que la Plataforma contra las Bases y la OTAN de Andalucía ha elaborado para un poco divulgar cuál es la situación de la ocupación militar extranjera en suelo andaluz. Y bueno, la verdad es que he traído cuatro ejemplares por si a alguien le interesa. Lo estamos justamente, bueno, ya creo que haremos un acto específico para presentarlo, pero de momento digo, me he traído alguno por si a alguien le interesa tenerlo. El libro se llama Yankee Go Home y la base militar de Estados Unidos y la OTAN en Andalucía y su proyección internacional. Yo digo, son 14 capítulos de 14 escritores, activistas, investigadores o analistas, y analizan en esos 14 capítulos pues cada una de las bases que están en el suelo español, pero también esa proyección internacional de las bases, desde la historia, cómo se gestan cuando el acuerdo del año 53 con Franco, qué sucede en adelante y para qué se están utilizando realmente, que bueno, básicamente no es para la defensa de nuestro suelo, sino lo hemos visto estas semanas atrás o estos meses atrás, por ejemplo, como la defensa de Israel, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí os lo dejo, si alguien lo quiere finalmente, pues lo tiene a su disposición. ¿Qué me dices? Empieza, ¿no? Y ahora pues comenzamos, le damos como siempre la palabra a Puri y luego ya vamos entrando en materia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, continuamos con nuestras charlas de política internacional. Hay, como siempre, muchos temas, casi siempre para peor. Yo quiero, antes de darle la palabra a Juan Lu González y a José Antonio Barroso, pues comentar alguna información brevemente. Por ejemplo, hace unos años apareció una información en distintos medios diciendo: industriales italianos participaron en cacerías de indios en el Amazonas. Una información pues terrible, pero luego hemos sabido más que ya no era el Amazonas solo, sino Bosnia. Industriales italianos y españoles participaron en cacerías de bosnios, aprovechando la guerra. El tema es muy grave porque ir a matar personas, bueno, ya sabemos lo que son los cazadores, pero ya ir a matar personas ya es un punto demasiado alto. Luego, lo que comentábamos, ¿qué tiene la caza? Pues nos acordamos inmediatamente del rey emérito y del elefante que matamos no hace mucho. Los elefantes en libertad, ya no hay elefantes salvajes en libertad, sino que sería un animal manso que mató por matar. Luego hay personas como un personaje muy reconocido de Sanitas, que tiene una colección, que tiene 4 naves llenas de animales disecados, y hace poco pues le comentaron a una especie que no tenía en el norte de Noruega, y allá que se fue a matar un animal de esa especie para su colección. Somos bastante perversos. Entonces, bueno, quería comentar esto y le dejo a mis compañeros, a José Antonio y a Juan Lu. Vamos a empezar con el mismo procedimiento. Sí, sí, la dinámica que llevamos siguiendo últimamente creo que es más participativa y además nos da tiempo a tocar más temas y a permitir la participación del respetable. Entonces, bueno, vamos introduciendo los temas que están así un poco más de actualidad y lo vamos comentando y bueno, si queréis en cada uno de estos puntos, pues podéis intervenir, preguntar o comentar lo que queráis. Este mes la novedad que tenemos es que Trump, el que dice que ha acabado con no sé cuántas decenas de guerras, algunas de las que llevaban 40, 50 años en desarrollo, pues parece que quiere montar una guerra nueva, no se va a ir sin una guerra, y en este caso digo la novedad, que llevamos mucho tiempo hablando de Ucrania, mucho tiempo hablando de Palestina o de Gaza, pues se nos ha metido por medio la situación de Venezuela. Sabéis que
hay un despliegue de 7 barcos de guerra, un submarino nuclear, el mayor portaaviones de Estados Unidos, están todos en la zona. Hoy realmente hoy no, pero hoy se ha tomado la decisión en Venezuela de quitar la autorización a Iberia, entre otras aerolíneas, para que puedan viajar a Venezuela, porque directamente le han hecho caso. Estados Unidos ha prohibido viajar a Venezuela de alguna manera y bueno, pues Iberia le ha hecho caso, en lo que no deja de ser una acción de complicidad con esta guerra psicológica, que es lo que han empezado en este momento, ¿no? Imaginaros la tontería que estamos, en la que se está peleando todo esto, que para parar una narcolancha que bueno, Venezuela, que se sepa, no produce prácticamente nada de coca, que la mayoría de la coca que se produce puede estar en su vecino, en su país vecino, o a lo mejor en Bolivia o en algún sitio así, pero quiere criminalizar a todo el gobierno, en este caso de Maduro. Lo han nombrado narcotraficante y terrorista, ¿no? Las dos cosas, para que así Trump se pueda saltar las autorizaciones preceptivas del Congreso para lanzar una guerra. Y de momento, le digo, estamos en una operación porque, fijaros, para parar una lancha, una narcolancha, que venga, bueno, del país de Venezuela, si es que sale de Venezuela, ya digo que no es la mayoría de ellos, que me diga que hace falta un portaaviones, desde luego es un auténtico absurdo, nadie se lo puede creer. Pero bueno, como hay mucha gente o gran parte de Estados Unidos y de los países imperialistas que tienen muchas ganas de Venezuela, esto es una cosa, porque tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pues ahí estamos. A ver, Estados Unidos necesita ese petróleo ligero y petróleo pesado, de los dos tipos. Ya veremos la importancia que tiene cada uno de ellos para Estados Unidos. Si Estados Unidos se está retirando de algunos lugares como Oriente Medio, o lo tiene más complicado en Asia, etcétera, pero el patio trasero es su patio trasero y ya estamos. Aquí hay algunos, bueno, esto es lo que decía antes, ¿no? Que estaba revocando los permisos de 7 operadoras de aerolíneas. Y luego, como la campaña se sustenta en que, bueno, que Maduro es malo, malísimo, pues algunos periódicos de la extrema derecha de este país están intentando justificar la situación de Venezuela. La situación de Venezuela, Eduardo Garzón ha dicho, bueno, una persona socialdemócrata, un economista socialdemócrata, ha dicho que la culpa del estado económico de Venezuela estaba remontando mucho justamente en este año los Estados Unidos, y lo están ridiculizando, ¿no? Directamente, diciendo que eso no puede ser, que es que Maduro es muy malo. Y Venezuela, simplemente dar el dato antes de empezar un poco a debatir, Venezuela ha perdido, o llegó a perder, el 95% de sus exportaciones de petróleo. Un país que prácticamente se basaba en el monocultivo petrolero, y que cualquier cosa que necesitaba la compraba fuera sin ningún tipo de problema, lo que llamaban la Venezuela saudí. O sea, que no tengo carne, pues llamo a Brasil, llamo a Argentina, que me provean de carne, y no me preocupo de cultivar o de criar nada en el país, ¿no? Eso después de este periodo especial, entre comillas, cuando ni Bolsonaro, ni Milei, etcétera, le querían vender incluso pagando, llegaron a pasarlo bastante mal a nivel de soberanía alimentaria. Y en estos años pues, se han dedicado justamente a cultivar todo lo cultivable y a criar todo lo criable, con lo cual se ha llegado a más de un 80% de independencia alimentaria, y el país estaba levantando bastante cabeza en ese sentido, la inflación estaba empezando a contenerse, y de pronto, bueno, pues llega Trump, empieza con las sanciones y estamos como estamos. Así que yo creo que con esta introducción comenzamos. Pepe o Puri. Pepe. Bien. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Yo empiezo de la misma manera que lo hago siempre, rogando por favor que todos los datos que vamos a dar a conocer los apunten ustedes, los recojan en un pequeño papel y luego lo traten de contrastar. Simplemente eso, porque si pretenden hacerlo, el análisis me refiero de la situación, a través de los grandes medios, los falsimedias, entre otros,
no solamente los medios escritos, sino los audiovisuales, incluso aquellos que, como La Sexta, dicen ser el medio principal audiotelevisivo de la progresía nacional, pues sería bueno, con datos, contrarrestar las barbaridades, los disparates que diariamente se dicen. Hace no mucho tiempo, un par de días, algunos de los opinólogos que forma parte de ese progrerío o de esa progrería nacional decía que esto se resolvía fácil, que dimitiese Maduro y ya está el tema resuelto, porque el inconveniente es Maduro. Claro, no hablaba para nada del hecho que ha estado mencionando Juanlu, no hablaba para nada de los 330.000 millones de barriles de petróleo que son las reservas acreditadas, no hablaba para nada de que posiblemente el espacio en el mundo con mayor densidad de recursos económicos fácilmente evaluables y sobre todo explotables es la faja del Orinoco, algo que siempre ha sido requerido por las grandes corporaciones del primer mundo, del llamado norte global occidental, sin límite alguno. A mí me gustaría remontarnos a la época anterior a Hugo Rafael Chávez Frías, cuando las grandes corporaciones norteamericanas, algunas también occidentales, europeas, como las inglesas, explotaban los recursos venezolanos sin que ni un ápice de la renta de la explotación de los mismos repercutiese ni en servicios sociales, ni en mejora de la calidad de vida, ni en la construcción de viviendas, ni en servicios públicos básicos como la salud, la educación, la seguridad, el empleo, etc. Cuando llega Chávez, lo único que hace es revertir esa situación. Es evidente que a partir de ese momento es cuando se produce la muerte de Chávez, acentúa si cabe aún más la sensación de fragilidad que pudo dar el país, pero es en ese momento que se produce todo tipo de artilugio, de argucia y procedimientos ilegales para deponer al presidente que había sido legítimamente elegido. No podemos olvidar estos últimos finales de los años 90 del pasado siglo. Algunos de los exiliados políticos recogidos o mejor dicho, admitidos en España por el gobierno, fundamentalmente por el gobierno de Sánchez, no nos podemos olvidar, por el gobierno progresista de Sánchez y Zumar, formaron parte de la intentona golpista del año 2002. Está totalmente acreditado, con fotos, con vídeos, con documentos escritos, algunos incluso, como el propio López, con deditos de sangre. Se podría hablar mucho, y sobre todo se podría hablar en otro contexto, digo, porque sería para dedicarlo exclusivamente a ese tema, también de algo que se ha venido insistiendo, y es la ilegalidad del gobierno de Maduro porque supuestamente las elecciones las perdió. Y todo se basa en la no presentación de las actas. Yo no sé que en ningún país del mundo esté obligado a nadie a presentar las actas. En ningún país del mundo. Pero es que hay una parte que se esconde. Es que tampoco la oposición presentó las actas. Esa que supuestamente hablaba o acreditaba el triunfo de la oposición. En todo caso, las actas que presentaron estaban exclusivamente firmadas por los representantes de Edmundo González y de Ana María Corina. No se presentaron las actas que realmente sí se presentaron ante la autoridad electoral, por más que digan lo contrario, donde estaban signadas todas las fuerzas políticas que participaron en aquel controvertido proceso electoral. Todas, con excepción de las que presidía el señor López y la señora Ana María Corina. Pero claro está,
Supuestamente, un país soberano tiene que presentar las actas a requerimiento de la Unión Europea y de los Estados Unidos, sin tener en cuenta que existen procedimientos perfectamente arreglados a los que podía tener acceso todo el mundo que quisiera. Se dice que no presentaron en tiempo y forma el resultado, y no se dice que el sistema informático colapsó como consecuencia de que fue saboteado, como también todo el mundo, a poco que pretenda conocer este tema, puede acceder a esa información. No se dice, a pesar de que la insistencia tiene que ir paralela y de la misma entidad debería de ser que la contumaz denuncia permanentemente, que son las sanciones a partir de la muerte de Chávez lo que hace que se produzca la diáspora, que desgraciadamente a partir del año 2016 se dio con la salida de 6 o 7 millones de venezolanos, en ningún caso por razones de naturaleza política, pero sí de naturaleza económica. También eso se puede acreditar. Pueden ustedes buscar, por ejemplo, nadie tan poco sospechoso como puede ser Jeffrey Sachs, donde da cuenta de toda y cada una de las sanciones que se aplicaron y los efectos en términos absolutos y relativos sobre la vida de los venezolanos y sobre la economía de Venezuela. Y es ahora, cuando se está produciendo la recuperación de la economía, cuando aparece el fenómeno de la droga. Me gustaría hacer un apunte, Carlos. Es muy fácil eliminar con la droga que entra en los Estados Unidos. Solamente lo que tiene que hacer el gobierno de Trump es eliminar el negocio del blanqueo, que anualmente supone para los bancos norteamericanos más de 500.000 millones de beneficios. Es fácil, eso es fácil. Simplemente hay que ir a la cabeza del monstruo, que es los bancos que blanquean ese dinero. Pero claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿por qué también no arremeter contra Petro? Acusándole también, que a mí no me cae en absoluto simpático, por su condición de progre, diría yo. Lo digo en sentido peyorativo. Pero claro, enemigo de Trump en todo caso. Incluso han tenido un pequeño diferendo en una pequeña controversia en los medios públicos y privados, ¿verdad?, de información. Con Palestina, básicamente. Como Palestina, básicamente. Y bueno, y ahora viene el tema de la manera tan particular que tiene Trump de entender este tema. Lo que están haciendo los norteamericanos en el Caribe es absolutamente ilegal y se puede considerar un crimen de lesa humanidad. Es muy fácil controlar cualquier proceso de traslado de la droga del punto del que parte al punto donde supuestamente va con un sistema de control de lancha rápida, simplemente un anuncio desde cualquiera de los barcos que tienen desplegado en el Caribe y exigir la inmediata paralización, la detención, la inspección y el juicio, si se quiere, incluso no en el lugar del que procede, sino en los Estados Unidos, porque se entienda o se sienta los Estados Unidos perseguidos por esa lacra. No, hay que matar al correo, hay que matarlo y dejarlo de tal manera el tema resuelto que no quede ni rastro de la droga que supuestamente se está trasladando. Se trata, en definitiva, de crear en el imaginario público la sensación de agredido, en este caso con la droga, de los norteamericanos, para arremeter en origen, supuestamente nada tendría que ver, porque acreditado está por la propia ONU que no tiene nada que ver con la producción de droga ahora mismo en el Caribe y Venezuela. Eso sí, ya fue esta información de la ONU, ya fue contestada por Narco Rubio, no Marco Rubio, sino Narco Rubio. De su familia forma parte gente que están en la cárcel, se han llevado años, hasta que, entre otros, creo que fue indultado, no sé si por Biden o por el propio Trump, en su anterior cuatrienio, en el que Narco Rubio ha dicho textualmente: lo que diga la ONU no importa, importa lo que diga los Estados Unidos. Con lo cual ya empezamos a tener, pues evidentemente, discrepancia entre el señor Narco Rubio y yo sobre cuál es el papel de los Estados Unidos y cuál es el de la OTAN. Pero bueno, son datos para que ustedes los tengan en cuenta por si lo consideran necesario contratar. Hay un caso curioso. Normalmente los anteriores presidentes de Colombia, no el caso de Petro, estaban directamente vinculados con el narcotráfico. Eso se sabía.
de hecho ha sido juzgado por ellos, etcétera. Alguno de ellos incluso llegó a supuestamente merecer la medalla de oro de Cádiz, que se la dio Teófila Martínez, y como fue justamente cuando se iba y entonces entraba Kichi en el ayuntamiento, pues no quisieron darle esa medalla y al final fueron a la Embajada de Colombia, donde el propio rey de España fue el que le otorgó ese privilegio que luego sí se le ha retirado, ¿no? Por cierto, el hermano ha sido condenado a 28 años de cárcel y a su por familia, actividades paramilitares. ellos llevaban el control de la avioneta donde se distribuía, por supuesto en Colombia, ¿no? O sea, digo, Venezuela no es productora, es Colombia la máxima productora de cocaína, pero vamos, tú estabas hablando, si se pone a parar la lancha en el Caribe, porque no te vas a tus costas, como hace cualquier gobierno, dentro de tus propias aguas territoriales, y así lo puedes jugar en tu propio país, no tienes que secuestrarlo en aguas internacionales. Pero no, aquí se trata de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, para no alargarnos más, que el tiempo corre, hay 4.000 soldados en este momento de Estados Unidos. Maduro ha puesto en marcha a su ejército popular, que estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas que están dispuestas a luchar por ello. Y bueno, posiblemente Estados Unidos vaya a atacar a algunos lugares en la selva, entre Colombia, Venezuela, para intentar justificarse, pero lo que se está esperando después de esta guerra psicológica es que quizá haya una intervención, pero una intervención lo van a tener complicado. Hace una semana Rusia mandó un avión de estos de transporte gigante, creo que es un Antonov, y venía cargado de armas, estaban dando cursos de drones de manera intensiva a la fuerza bolivariana, y posiblemente esté lanzando también, o se supone que hayan metido algunos misiles hipersónicos, de esos que son absolutamente imparables y que te pueden partiendo cualquiera de los barcos que están en el Caribe, con lo cual si eso sirve de disuasión no irá la cosa a mayores, y si no, pues tendremos otra guerra bastante complicada, porque ya digo, Estados Unidos tiene 4.000 personas, podrá coger a Maduro o matarlo donde esté, en el búnker, como han hecho en Oriente Medio, pero el país está dispuesto a luchar, y me temo que si se van a meter en otro dispero que durará mucho tiempo. Bueno, simplemente... No, quería simplemente decir que es muy probable que haya algún ataque de falsa bandera, y posiblemente, teniendo en cuenta que no hay naciones proxy para hacer una guerra como la hay en Europa, y ese papel lo cumple Ucrania, pues lo más probable es que sea la fórmula de la falsa bandera con ataque a alguna de las bases norteamericanas que, como si fuera un rosario, rodea desde Colombia todo el perímetro terrestre, no litoral, de Venezuela. Eso es posible, pero hay que decir en ese sentido que no estamos en la época en que Mahatma, en el siglo XIX, decía que para controlar países, comercios y corredores marítimos había que tener una marina muy poderosa. Ahora, con el desarrollo de las armas hipersónicas, digamos que el papel que pueda cumplir los grandes buques en el océano pasa a ser irrelevante bajo mi punto de vista. No entiendo, por cierto, teniendo en cuenta que Rusia es el enemigo ahora a batir, por qué el gobierno de España quiere, como no fuera para dar trabajo a los astilleros de la Bahía de Cádiz y de Ferrol, a querer invertir en la construcción de buques de guerra que, bajo mi punto de vista, se convierten, y poco a poco la harán, en fáciles objetivos y por tanto en innecesarios. Hoy, sobre todo teniendo en cuenta, habría que volver a leer a Mackinder, que no lo hacen, y darse cuenta que no se gana una guerra desde el mar, se gana en tierra, y además las guerras ahora están basadas fundamentalmente en controlar los continentes propios, y en ese sentido ni China ni Rusia tienen oposición alguna que se precie en los Estados Unidos de América y en sus aliados combinados de Europa. Bueno, cambiamos de tercio y vamos a empezar un poco con las novedades que hay con respecto a Ucrania. Y Pepe quería comentar un poco el tema de la visita de Zelensky, que ha sido recibido en este país con honores de estadista, cuando es hacer un payaso cocainómano, absolutamente corrupto, que está en una situación absolutamente débil, acaban de ser afectados por casos de corrupción, por uno más de esos casos de corrupción, una persona de su íntimo círculo de confianza,
Y bueno, y aquí lo seguimos tratando como si fuera de verdad alguien importante y además dándole dinero, ese dinero que tanta falta hace para mil historias. Fijaros cómo está la sanidad, cómo está la educación, etcétera. Y creo que son 800 millones de euros que se le compartió, de los cuales 100 se le iban a dar de ayuda humanitaria y el resto de armamentos que íbamos a comprar a Estados Unidos para regalárselo a Zelensky. Adelante, Pepe. Bueno, hablar de Zelensky es... Breve, sí. No, había que remontarse al año 2014, cuando el golpe de Estado del Maidán, las razones por las que se da ese golpe de Estado, las razones por las que se depone a Yanukovych y las razones por las que un payaso como este está al frente de un país que no está actuando por sí mismo, sino por indicación e inducción de otros. No es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania. Un dato curioso que leí el otro día. Han sido destruidos en la guerra de Ucrania aproximadamente 4.000 y algo tanques. El ejército del Estado español creo que no llega a 300. O sea, imaginaros diciendo, es que Rusia va muy lenta, es que no puede, que no sé cuánto. Pero se está luchando contra 30 y tantos países y el armamento que se está desplegando no tiene parangón con el de ningún país de Europa considerado autónomamente. Zelensky ahora mismo representa, yo creo que representa más a los Estados Unidos, por más que se considere protegido por él y los intereses de los Estados Unidos. O sea, representa más a Europa, que en este caso está cumpliendo un papel absolutamente lamentable, deplorable, porque esta situación, para que se resuelva, pasa por el reconocimiento del papel que cada uno previamente cumple. El problema está en aceptar que la guerra ya está perdida por parte de la OTAN, no digo de Ucrania, que de haber sido sola Ucrania la que hubiera actuado, estaría perdida desde hace muchísimo tiempo. El problema está en que la derrota de la OTAN y de la Unión Europea, y también de los Estados Unidos, que es la que le ha prestado fundamentalmente cobertura a la fuerza de la OTAN, a las fuerzas mercenarias y a las fuerzas de Ucrania. No podemos olvidarnos que estas últimas han sido formadas por la OTAN y eran la fuerza más operativa, las tropas más operativas que había en Europa, más que ningún otro país. No digamos de España, o no digamos ya la broma del ejército francés o la broma del ejército inglés. Entonces, si no entendemos que la guerra está perdida y que hay que buscar la manera de que el dolor deje paso a una solución medianamente plausible, que se parta del principio que los rusos vienen reclamando desde incluso antes de la implosión de la Unión Soviética, que no es ni más ni menos que una nueva arquitectura de defensa en su frente occidental. No se puede ser más estúpido cuando se defiende que lo que pretende Rusia es tener más territorio. Rusia lo que está exigiendo es una arquitectura defensiva que le dé garantía a su frontera y a su país. Pero si ustedes leen a Mackinder y luego leen a Bersinski y luego leen ¿cómo se llama? El que murió recientemente, Kissinger. Si ustedes leen a Biden y anteriormente al aficionado a las jóvenes, Clinton, verán que todos ellos coinciden en lo mismo. Rusia es un país demasiado grande para que lo gobiernen 140 o 150 millones de personas. Rusia es un país, el único que es capaz de soportar un gobierno autárquico como consecuencia de que nada necesita de la importación, ni nada necesita que le compren para mantener un mercado estable y seguir produciendo y seguir siendo, creciendo, pues la cuarta potencia del mundo y la primera, si la consideramos como europea, de la Unión Europea. No 1,5 billones igual que España, que se dice de PIB, no. 6 billones largos de euros, billones de euros por paridad de compra. Con lo cual, estamos hablando de un país que crece, que tiene unas posibilidades ilimitadas, que tiene 8 o 9 usos horarios, que produce todo, que tiene reserva de todo. Por favor,
¿Qué es eso de lo que está peleando es por la integridad territorial de Europa? No, Europa está al dictado, y el gobierno de España también, de lo que le indica ni más ni menos que Donald Trump y su política agresiva en el mundo. Voy a después a dar un dato respecto de conforme se está cayendo el frente ucraniano, hacia dónde se dirigen ahora los objetivos norteamericanos. Y en respuesta a eso, Álvarez, que me parece un tipo despreciable, creo que no ha habido un ministro de Exterior en este país que invite más a las arcadas que Álvarez, diciendo el otro día que una guerra injusta no puede ser sustituida por un acuerdo injusto. Lo injusto es aquellos que han llevado a Europa a la situación en la que estamos, y eso habrá que ponerle nombre y apellido, y eso se dará para conocimiento de todo cuando definitivamente se desplome el frente ucraniano. La situación justamente en el terreno de batalla es absolutamente lamentable, o sea, para el ejército ucraniano. A pesar de que hoy, por ejemplo, la responsable exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha dicho que no, que eso de que la guerra la estaba perdiendo Ucrania es falso, ¿no? Si nos fijamos un poco en los mapas, pues hay todos los días hay como 8 o 10 páginas web o institutos completos o medios de comunicación que están analizando los mapas de los movimientos sobre el escenario de batalla. Ayer mismo el terreno que Rusia le ganó a Ucrania fueron 72,5 kilómetros cuadrados. Anteayer fueron 50 y tantos kilómetros cuadrados. Y la semana pasada se batió también los 70 y tantos, creo que son 73 kilómetros cuadrados diarios. Y ahora mismo hay tropas absolutamente aisladas en bolsa, que pueden ser alrededor de 4.000 personas que están en el cerco de Pokrovsk, que se están empezando a rendir, aunque un soldado dijo también hace 2 días que le estaban obligando a que aquellos que se rendían los mataran. O sea, había unos batallones antirretroceso muy conocidos en la Segunda Guerra Mundial, el que no quiera luchar, que quiera rendirse, pues directamente lo asesinan, ¿no? Eso confesaba un prisionero hace, creo que ayer o incluso esta mañana. En fin, y como esa situación es absolutamente lamentable, no hay nada que hacer. Estados Unidos ha intentado forzar un plan de paz. Ese plan de paz se basa en la reunión que hubo entre Trump y Putin en Alaska. Y bueno, parece ser que cuando se publicaron, Europa montó en cólera, Kiev también montó en cólera, se echaron para atrás Estados Unidos, le echaron culpa a Rusia, ¿no? Como siempre se hace, pero al final la cuestión es que lo que no se le puede pedir a un país que ha ganado una guerra, falta casi el acuerdo de rendición, que directamente actúe como el que ha perdido esa guerra, ¿no? Evidentemente quien se tiene que llevar la tajada es quien ha perdido, nos guste más o nos guste menos. ¿Qué dice el plan de grosso modo, de manera muy rápida? ¿Qué dice el plan de paz? Voy a ver que esto está aquí ampliado demasiado y se me va. Vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, el punto primero del plan de paz sería, vamos a hacer un resumen de los 28 puntos. Se mantiene la línea del frente en este momento por donde tiene Rusia las ganancias que tiene, que son alrededor de un 20% de Ucrania. Esa línea de frente se deberían complementar en 2 provincias que todavía les queda a Rusia por ocupar una parte muy pequeña, en un caso un 5% en la provincia de Lugan y un 20 y algo por ciento en la provincia de Oblast de Donetsk, ¿no? Sin embargo, las fronteras se congelarían en Kharkov y las fronteras se congelarían en Zaporilla y en Gerson. Gonzalo, Las repúblicas populares. Bueno, es verdad, sería, efectivamente, perdón. Son provincias que se Por cierto, independizan. las repúblicas populares esas ya se han pronunciado en referéndum que masivamente han sido favorables los resultados a la incorporación a Rusia, porque son rusos de cultura, de lengua, son rusos y combatieron como tales en la Segunda Guerra Mundial, por cierto, con los nazis que se instalaron, muchos de ellos, con acuerdos con los propios residentes ucranianos, que son minoritarios
en importantes partes de la Ucrania considerada como país independiente desde hace no sé cuánto. Realmente, aunque no lo reconozca casi nadie, ahora mismo son parte de Rusia. Ellos se declararon república independiente, pidieron la integración y ahora son parte de la federación. Hoy creo que ha sido el gobierno de Nicaragua el que ha reconocido la independencia de Crimea y de Donetsk y Lugansk. Bueno, ya digo... Perdona, Crimea ha sido siempre rusa. Desde hace más de 300 años. Se incorpora a Rusia en la época de Catalina la Grande. Lleva más de 300 años formando parte del imperio ruso. Y Odessa se construye por un militar español. Y Odessa se construye por un militar español encargado por la propia Catalina la Grande. Toda esa zona, toda la zona que da al Mar Negro ha sido rusa históricamente. Solamente el proceso de implosión de la Unión Soviética propició situaciones de esta naturaleza, dejando en importantes superficies multitud de ciudadanos rusos que, por cierto, se negaban a aceptar la segregación de Ucrania, antigua, digamos, república socialista soviética de la Unión Soviética. Más imposiciones o más puntos del plan de paz. El ejército ucraniano se queda en 600.000 soldados. Europa está diciendo que no, que 800.000, o incluso en estos días se está oyendo que no tengan ningún tipo de límite. Desde luego no va a haber tropas europeas de ningún color allí dentro, como quiere Inglaterra, como quiere Alemania o Francia. Y luego que se va a proteger el idioma ruso en Rusia, que todavía quedan muchas provincias donde hay una parte rusófona o rusófila o rusa étnica muy importante, y además que se va a proteger a la iglesia ortodoxa de Ucrania, que depende directamente de Moscú. Bueno, está el supuesto, ¿cómo se llama? El Pope de Moscú. Sí, no es... Bueno, básicamente esos son bueno, no, evidentemente no se van a desplegar fuerzas de Estados Unidos y se van a borrar todas las cuitas que pueda haber entre ambos países los últimos 30 años. ¿Eso qué significa? Europa ha puesto el grito en el cielo porque quería robarle los activos que están congelados, los activos rusos que están congelados en bancos europeos, sobre todo en Bélgica, que hoy Bélgica ha dicho que ni de coña, o sea, que no se van a devolver esos activos, que ni siquiera a Hitler se los quitaron, a la Alemania de Hitler se los quitaron esos activos y que no se los van a quitar a Rusia. Entre otras cosas porque si se entregan esos cientos de millones de euros, se entregan a Ucrania, por ejemplo, y lo entrega a Bélgica, cualquier día Rusia pone una denuncia en los tribunales internacionales y será Bélgica el que tenga que devolver en principio 140.000 millones, que es una especie de préstamo que quería hacer Calla y no sé qué, pero que ellos dicen que era un préstamo, al fin y al cabo lo tienen que devolver, con lo cual no se atreven a quitarle ese dinero. Bueno, ese es el plan que se presenta. Ahora se han ido a revisar el plan con Kiev y con Europa, y bueno, pues están intentando dar marcha atrás a todos estos acuerdos que se habían tomado en Alaska. De manera que si no se llega a un acuerdo, pues directamente Rusia, ¿qué es lo que está haciendo estos días? Pues apretar el campo de batalla. Y ayer fue una ofensiva absolutamente enorme, creo que alrededor de están un poco infravalorados los datos, pero como 500 drones y 70 misiles hipersónicos muy superpotentes, que se ha visto una explosión brutal, que no se sabe con qué misil ha sido, pero por la apariencia había gente que decía que en un principio que había sido incluso nuclear. Desde luego no ha sido una bomba nuclear táctica, pero sí parece haber dado con un lugar donde había almacenado muchos misiles y había una explosión secundaria fortísima. Bueno, seguimos un poco hacia adelante con alguna nueva noticia. Bueno, aquí está Calas. Simplemente. Sí. Vamos a ver. Calas, también Álvarez, pobre, y todos, incluido Macron, de los miembros, por cierto, todos con unos indicadores de aprobación bajísimos, del grupo de los más beligerantes, de los más belicistas. Me estoy refiriendo a Macron, Starmer, el inglés, Merz, el alemán. Todos dicen que ningún país puede imponer a otro el número
de su ejército y la pertenencia que considere a alianzas militares, en este caso, o económicas. Ahora hay que decir que esto es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. En Europa hay un país al que en el año 1955 las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial le impusieron esas circunstancias. Se llama Austria. Austria no puede tener un ejército más allá del que pudiera entenderse como razonablemente numeroso para poder una puntual invasión enfrentarla, pero no puede pertenecer a la OTAN. Incluso su incorporación a la Unión Europea tuvo una importante controversia, y todo por pertenecer al imperio austrohúngaro, que, como todo el mundo bien sabe, fue derrotado en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, una vez que Hitler lo ocupa en el año 1939-40, creo recordar. Ni siquiera fue voluntad de los austríacos incorporarse al imperio, perdón, al Tercer Reich. Pero bueno, la consecuencia fue esa. ¿Qué es eso entonces de que no se puede exigir seguridad en la frontera? Me remito a lo sucedido en Cuba hace casi 60 años, más de 60 años, 63, cuando el mundo estuvo en el umbral de una controversia que hubiera derivado en una guerra nuclear, con lo cual la especie humana hubiera desaparecido, no existiríamos, sencillamente porque los cubanos decidieron, en el ejercicio de sus consideraciones sobre cómo tenía que ser su propia seguridad, instalar plataformas de lanzamiento de misiles nucleares de medio alcance. Automáticamente Kennedy ordena el bloqueo de la isla y estuvimos a punto de entrar en guerra. ¿Alguien se imagina cómo tiene que reaccionar una potencia nuclear como Rusia? O debería de imaginarse que es la más importante en términos de misiles con cabeza nuclear del mundo, incluso más que los Estados Unidos, a la vista de que le estaban instalando esa plataforma a 3 minutos de Moscú, desde Ucrania. ¿Cómo tiene que reaccionar un país como Rusia, que cuando implosiona lo hace con el convencimiento, merced al acuerdo establecido entre los Estados Unidos de América y la propia Unión Soviética, ya decadente, yacente? Bueno, no voy a mencionar siquiera a los presidentes de aquella época. Se va, pero digo, con la convicción de que la OTAN, que fue fundada en 49, mientras que el Pacto de Varsovia fue fundado en 1954, no se iba a extender hasta su frontera como realmente ha sucedido. Una potencia nuclear se puede de esa manera agredir. Si la OTAN además no podía crecer porque supuestamente era para defender de las invasiones rusas a los países bálticos, se trata de la organización del Tratado del Atlántico Norte, no olvidemos, y que sin embargo no respeta ese acuerdo, sino que además crece hasta la propia frontera. Había un límite que no se podía traspasar, y ese límite se llamaba Ucrania, entre otras razones porque era poner bajo el corazón de Rusia, concretamente yo diría casi bajo el corazón de Moscú en primer lugar, instalaciones nucleares y agresivas como las que estaban dándose. Por tanto, todo eso es falso, pero ahora después daremos nuestra opinión sobre lo que está sucediendo una vez que Ucrania está cayendo, porque ya los norteamericanos, a ver cómo queda España en su seguidismo pastueño de las políticas de la Unión Europea. Ahora que se está acabando Ucrania, ya hay un objetivo en el Asia-Pacífico, en el mar de la China. Lo vamos a comentar dentro de un momento. Ayer se anunció por parte del Reino Unido que iban a subir los impuestos a la ciudadanía por valor de 27.000 millones de euros por ahí. Hace unas semanas Alemania dijo que iba a recortar el estado del bienestar por 60.000 millones, de los cuales al día siguiente o un día después dijo que 50.000 millones ya le habían regalado, entre comillas, a Ucrania. En Francia andaban por recorte del estado del bienestar que han hecho caer el gobierno, casi sin estrenarse, por valor de unos 40.000 millones, ¿no? Y así estamos. O sea, Europa sigue tirando tiros en el pie por no llegar a un acuerdo de paz, por muy poco que le guste.
Pero realmente uno de los 28 puntos, que sí se me ha olvidado hacer ese resumen improvisado que he hecho, es que evidentemente la OTAN no se va a extender sobre las fronteras de Ucrania y que Rusia no se va a extender a ningún otro país del orbe soviético, ¿no? Así que, bueno, ya digo, no sabemos cómo está la cosa. Parece que ha habido reuniones de Rusia y Estados Unidos ayer y hoy en Abu Dhabi de manera secreta, y que están negociando de nuevo otra vez sobre el plan de paz de Anchorage, de acuerdo a estos 28 puntos que se tomó en Alaska. En fin, pasamos de tema. ¿Quieres alguna cosa? Y vamos a entrar un poco en Palestina, que es lo que nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Bien, lo que quería comentar es lo siguiente. Ustedes habrán leído en estos días, y incluso hasta la sorpresa del propio Donald Trump, que ha intervenido en la polémica, que Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, con sus declaraciones ha propiciado un desencuentro bastante notable. Y la prensa española, y sobre todo la prensa de los progres, pues como es el caso de La Sexta y algunas otras, la propia prensa pública española también, me estoy refiriendo concretamente a la televisión pública española, ha hablado de que los chinos, porque el objetivo de los norteamericanos es China, porque el objetivo de los norteamericanos es no perder su condición de poder unipolar, omnímodo, absoluto. Y el mundo que viene es un mundo, no voy a decir yo de gobernanza colegiada, pero sí donde habrá más polarizaciones. Por lo tanto, la diversidad se supone que favorecerá las contradicciones y el beneficio de agentes que están históricamente preteridos en la gobernanza mundial y en las decisiones que supuestamente deberían de ser colectivas y que no lo son, que han sido todos de naturaleza unipolar norteamericana. Entonces, el objetivo es China, porque China es la que está discutiendo con los Estados Unidos el liderazgo comercial. ¿Y qué está haciendo China? Llevando por delante algunas de las formas que los norteamericanos tienen, por ejemplo, 800 bases repartidas en el mundo. China tiene una en el cuerno de África, en una isla que está cerca del cuerno de Djibouti, para controlar a los piratas somalíes, entre otros. Por cierto, en Djibouti hay más países que tienen bases, frente a las 800 bases norteamericanas para controlar, eso sí, a su antojo, el mundo, basándose en la fórmula de Mahan de controlar los mares con los grandes barcos. Bueno, pues China, que es el objetivo, a China hay que crearle una Ucrania en su frontera, y la Ucrania es Taiwán, que forma parte de China, por cierto, como lo acreditan los acuerdos de las Naciones Unidas y el reconocimiento a la China unida que tiene de la inmensa mayoría de los países del mundo. Pues Takaichi, la primera ministra japonesa, ha dicho que en caso de que los chinos se le ocurra, no venía a cuento, porque los chinos, que tienen un sentido confucionista de la vida, están pacientemente esperando a que se converja tarde o temprano, y lo harán las dos partes de la China, la continental y la insular. Porque en el caso, dice la japonesa, la primera ministra, que a los chinos se le ocurra invadir Taiwán, Japón responderá con toda beligerancia, contundencia militarmente. Los chinos se han enfadado, y algunos dicen, hoy, ¿por qué poco se enfadan los chinos? Pues miren ustedes, los japoneses han estado ocupando Taiwán desde el año 1895 a 1945. Los japoneses en 1931 ocuparon Manchuria y no salieron de la China continental hasta 1945. Los japoneses asesinaron a más de 300.000 chinos en Nankín, cuando Nankín era la capital. Los japoneses propiciaron el militarismo japonés con la aquiescencia del emperador. Asesinaron a más de 37 millones de chinos. ¿Cómo no va a reaccionar China ante una agresión de esa naturaleza? Eso no tiene carácter
de reacción verbal, sino de agresividad absoluta. A ver si o Rusia han dicho que reaccionaremos con contundencia militar si se le ocurre a los Estados Unidos decir de nuevo que va a ocupar Groenlandia, que es un país o una parte de un país de la Unión Europea, que tampoco ha dicho nada. O sea, este mundo en el que estamos, el que viene será indefectiblemente, ineluctablemente mejor, porque no va a estar seguro basado en la agresión y encima en el intercambio de cultura, de creencias, de comercio, de producciones, etc. Entonces, cuando escuchen ustedes lo que dicen sobre las reacciones airadas de China, entiendan también de la historia entre China y Japón para comprenderla. Bueno, se nos echa el tiempo encima, como siempre suele pasar, nos quedan como 5 minutos. Bueno, a ver si no tienen a bien dejarnos 5 minutos más. Navideño. Eso. Bueno, simplemente decir que con el tema de Palestina, que se ha firmado en la ONU, en el Consejo de Seguridad, un acuerdo, este sí, presentado por Donald Trump. El acuerdo parece que está hecho a la medida de Israel, no hay prácticamente ningún compromiso para con el pueblo palestino, simplemente algunas vagas promesas que pueden ser cumplidas o no. Y bueno, el enfado de mucha gente es que realmente no han... Rusia y China, que tenían derecho a veto en el Consejo de Seguridad, no lo ha vetado. El acuerdo ha salido por mayoría, incluso algunos países árabes lo han hecho, y es un país, o sea, es un acuerdo bastante malo para los palestinos, pero no quedaba otro remedio, y como mal menor, yo creo que Rusia y China han dicho, bueno, mejor tener esto que no tener nada, y esto está más o menos amarrado al Consejo de Seguridad, y algo le podrán exigir a Israel. En fin, veremos cómo va. Israel ha sido matando a una media de 20 y tantas personas diarias desde que se firma el tratado el acuerdo de paz, y lo que viene ahora sería el desarme de la resistencia y la creación de una fuerza internacional en la que España ha dicho que sí quiere participar, y que bueno, los palestinos han dicho que si son fuerzas hostiles, que evidentemente lo van a enfrentar, no sé a ver cómo acaba, y que ellos no se van a disolver bajo ningún concepto, salvo a la autoridad palestina. Y bueno, le quieren dar Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, valga la redundancia, cuando se democratice. No sé qué significa eso de democratizarse, porque cuando se celebraron elecciones democráticas en Palestina, la ganó Hamas en Cisjordania y en Gaza, y como no le gustó el resultado, empezó el bloqueo y que ha desembocado en esta guerra. O sea, no sé qué significa eso de democratizarse. Y bueno, ha salido esa supuesta ONG, que no era una empresa que controlaba la ayuda en Gaza, norteamericana y israelí. Se supone que están entrando al menos el 30% de la ayuda humanitaria que debería entrar. No sigue siendo mala, está lloviendo mucho, hay mucha gente que está viviendo ahora debajo de tiendas mojadas, con frío, etcétera, que va a haber muertes por el frío, no se ha solucionado el tema humanitario. Y como dato así, digo, por ir muy rápido, parece que se está diciendo que desde que se están moviendo escombros, en vez de 70.000 muertos o 69.000, creo que se dice que hay hasta ahora, pues ya se habla de 100.000, cuando ha habido algunos, como la revista Lancet o alguna otra institución que hablaba incluso de 200.000 o hasta de más. Lo veremos en el momento en que se sigan limpiando los escombros, y veremos que si al final Donald Trump se hace presidente de Palestina, ¿no? Que es parte de lo que dice el propio plan, que durante un tiempo provisional va a ser el que dirija los designios, incluso con Tony Blair, todavía peor aún casi, los que dirigen los destinos de Palestina, hasta que se le puede dar la autoridad palestina, y si algún día se puede llegar hasta el Estado palestino prometido. Bueno, damos un segundito para preguntas hasta que podamos. Yo simplemente una cosa. La guerra tanto en Palestina como en Ucrania se termina en el momento que los americanos se alíen con la paz, se alineen con la paz y no con los agresores. En este caso la OTAN en Ucrania y el régimen sionista en Palestina.
en Ucrania retirándole al ejército ucraniano la inteligencia, los servicios de inteligencia, y en Palestina dejando de suministrar misiles, bombas, tanques, armamento a los sionistas. Se acaban las dos guerras. Bueno, una buena parte también de las armas que vienen de Alemania para Israel. Sí. Y es curioso cómo ha salido la primera disidencia de la ayuda al Estado de Israel por parte de las juventudes del partido Die Linke, que les ha caído la de Dios encima porque nadie se había atrevido a criticar esa ayuda a Israel. Pero sin embargo, bueno, había amenazas de expulsiones, etcétera, etcétera, pero bueno, las juventudes de un partido de los importantes, no de los de gobierno, pero bueno, de un partido importante, ya han empezado a criticar esta ayuda. Bueno, no nos extendemos más cuando queráis. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo quería por encima, ¿no?, de Sí. todo esto, la situación que hay, el desarrollo de política belicista que estamos viendo aquí, que parece que vamos, como dijo alguien en la Primera Guerra Mundial, como sonámbulos hacia el desastre, la vuelta otra vez a lo que sería el pacifismo y el desarme, que ahora mismo, no sé, como un ejemplo, en los años 80 en Alemania, cuando quisieron desarrollar los Pershing, hubo una manifestación, la opinión pública estaba en contra, y ahora Alemania dice que va a volver a tener el ejército más poderoso de Europa, y no pasa nada. O sea, otra vez la vuelta a los espíritus del pacifismo y del desarme, cómo hemos llegado a esta situación y cómo se puede, si hay esperanza, digo, se vuelve a hablar de lo que es el desarme y el pacifismo, Sí. que es la única opción que nos queda, vamos, porque a modo personal creo que estamos muy cerca de una guerra nuclear, Sí, sí. o de un conflicto nuclear. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Pero hasta que el liderazgo de esta cuestión no lo vuelva a recuperar o a tener las sociedades organizadas, la sociedad civil, esto va a ser prácticamente imposible. Lo que yo le puedo a usted garantizar, eso solamente hay que verlo a la vista de los datos y sobre todo por su origen, en cuanto a guerra se refiere, los más interesados son los que supuestamente son los enemigos de la paz, que son los chinos y los rusos. Los rusos llevan enfrentando centurias de invasiones. Remontémonos solamente a Bonaparte. Centurias de invasiones. Los caballeros teutónicos. No, estoy reventando a 200 años. 200, centurias de invasiones. Por eso he dicho, con dos tenemos bastante. Los chinos vienen del siglo de la ignominia, ¿cómo se llamaba? El siglo de la humillación. Porque China fue colonia tanto de los ingleses, la guerra del opio, por tanto de Europa, y hasta el año 1945 de los japoneses en sus zonas económicamente más poderosas, incluida Taiwán, como he explicado anteriormente. Y son dos países que pretenden, necesitan recuperar un estado de bienestar que no venga de la mano de la permanente inquietud de una guerra, por sus posibilidades y capacidades económicas, que son, en definitiva, los objetivos que tienen los agresores. Los Estados Unidos es lo contrario. Los Estados Unidos viven, disfrutan, por lo visto, porque de eso es de lo que va, del armamentismo. El complejo militar industrial es la base de su economía, y el control de los canales marítimos, terrestres, con las bases norteamericanas que tienen, y el condicionante, por tanto, de la economía de otros países, están basados precisamente en el poder militar. Por eso necesitan la guerra, porque viven de la guerra. Viven de la guerra. Los Estados Unidos viven de la guerra desde que engaña a España, habiendo ayudado a España en el siglo XVIII a su independencia, y la convierte en lo que fue la primera, según Lenin, la primera guerra imperialista del mundo, que fue el robo de Cuba, de la isla de Guam, de Puerto Rico y de Filipinas. Viven de eso. Y toda su estrategia, hasta el tanto que hasta el propio Eisenhower, al finalizar su tiempo, sus 8 años que estuvo de presidente, llamó la atención sobre el gravísimo peligro que corría el país
con la influencia que tenía y el dominio que tenía el complejo militar industrial. Los chinos no necesitan de eso, tampoco los rusos, porque son países que han sufrido mucho. ¿Cuántas guerras ha habido en los Estados Unidos, lo que es el territorio de los Estados Unidos? Una civil a mediados, en los últimos 40 años del siglo XIX, 1860 y tanto. Nada más. Estados Unidos, todas las guerras, o las favoreció promoviéndola en el exterior, o llegaron a la resulta, como resultó, vaya la reiteración del término, la ocupación de Cuba, después la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, hasta 1941, hasta que comete el error de Alemania de declararle la guerra a los Estados Unidos después de Pearl Harbor, pensando que una alianza con los japoneses le daría un plus de eficacia y de influencia. Si no llega a ser así, los alemanes hubieran estado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente, vendiéndole armas a las dos partes. Todo el sistema productivo militar automovilizado o automóvil, como se quiera llamar, eran las antiguas fábricas de coches subsidiarias de las multinacionales norteamericanas que se dedicaron a hacer tanques en vez de hacer vehículos de placer. Los norteamericanos le estaban vendiendo hasta el año 41, insisto, armas a los contendientes, a Alemania por un lado y a Inglaterra y Francia por otro. O sea, viven de eso. Lo que está pasando ahora mismo, que está diciendo que con los aranceles va a volver a recuperar el poderío industrial que tenía, eso es falso, eso no es posible, porque el desmantelamiento que llevó a cabo en beneficio de las grandes multinacionales, alguien podría decir que esto es una estupidez no, estaba claro. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era, como la moneda de referencia es el dólar, y como todo lo que vendían los yanquis o compraban los yanquis a las multinacionales que tenían sus bases de producción en países exteriores, fuera de los Estados Unidos, ha ido sirviendo, entre otras cosas, para que con las plusvalías obtenidas, los beneficios, se subvencione o se financie la deuda pública norteamericana. El dólar salía para comprar los productos que producían, valga la redundancia, las fábricas en el exterior de Estados Unidos, que formaban parte de los complejos, de los holdings industriales norteamericanos, y volvía a entrar de nuevo en forma de compra de la deuda pública norteamericana. Y eso es lo que han hecho. O sea, el enemigo es Estados Unidos. El enemigo del mundo son los Estados Unidos de América. No son los rusos, ni son los chinos, ni son los iraníes. No. El enemigo del mundo es el eje norteamericano sionista, que condiciona la política en el mundo porque tiene una influencia a través del lobby sionista judío en los Estados Unidos sobre la dirección del país descomunal. Rusia no es nuestra enemiga, todo lo contrario, debe ser nuestra aliada, porque contrariamente a lo que decía, o el interés que tenía Mackinder, hay que entender el continente eurasiático como un todo. Y nosotros somos, Europa, la península más occidental de un continente que se llama Eurasia. Nosotros no tenemos nada que ver, geográficamente hablando, con el continente americano. Sí, con cultura común, con el continente norteamericano, los americanos, desde Alaska hasta la Patagonia. Pero los yanquis son el enemigo del mundo. Entonces, Hay una frase de Gramsci que ilustra mucho lo que estás preguntando, que es que hay un mundo viejo que está muriendo, pero se está resistiendo a morir. Y hay un mundo nuevo, que es el mundo multipolar, que está naciendo, pero está naciendo está costando trabajo y está naciendo entre dolores de parto, ¿no? Y entre la muerte de un mundo y el nacimiento de otro es la fase en la que aparecen los monstruos. Y esos monstruos son esa guerra, ese imperio que va a desatar todo lo que pueda antes de caer como y para que no se dé ese fenómeno de la movilización social generalizada en pro de la paz, hace falta crear enemigos. Y a eso coadyuva este gobierno, porque claro, ya está bien de hablar de los gobiernos de otros países. No, este gobierno coadyuva a eso, a la creencia y a la convicción de que Rusia es nuestra enemiga. No es nuestra enemiga.
¿Alguna cosa más? Gonzalo. Sí, no, por aportar, por ejemplo, cuando hablamos de la crisis de los misiles cubanos en Cuba, ¿no? En 1963, si no me equivoco. 62, gracias. Hay que decir que todo esto pasa porque en Turquía había misiles de largo alcance que apuntaban a Moscú y que... Estaban en Turquía, sí, Turquía estaba, adiós. Estaban en Turquía, ¿verdad? Estaban en Turquía y de hecho el acuerdo para que volviera un poco para la desescalada del conflicto fue que a los 6 meses, pues para que no fuera demasiado notorio, las conversaciones entre Nikita Khrushchev, me parece, y Kennedy fueron que decir, ok, nosotros retiramos los misiles de Cuba y a los 6 meses, y ustedes retiráis los de Turquía, pero a los 6 meses, para que la prensa no se me eche encima. ¿Cuántos países Ha bombardeado Estados Unidos en los últimos 50 años? ¿Cuántos gobiernos ha depuesto los Estados Unidos en los últimos 50 años? Menos en aquellos escenarios donde lo que más le interesa, que es el petróleo, la energía, el control de los recursos financieros, etcétera, no se toquen. ¿Cuántos? Ahora, cuando resulta que a Trump se le ocurre sancionar al mundo, se encuentra con que tiene, con los aranceles, que se sanciona a sí mismo, porque los aranceles no lo pagan en origen los importadores, lo pagan los consumidores, y eso es lo que está pasando. Entonces, Estados Unidos se ha convertido en una anomalía que necesita ser extirpada, y como por la guerra no puede ser, porque entonces la locura genocida de sus gobernantes puede llevarnos a una confrontación nuclear, pues entonces lo que se dedican es a sanciones, aranceles y a fórmulas de todo tipo que agrava la situación mundial. ¿Y cuál es la respuesta de Europa? De unos dirigentes desprestigiados. Sánchez lo está, Starmer lo está, Merz lo está, Macron no digamos. ¿Cuál es la respuesta? Seguirle la pauta que marca, que crezca el gasto público, pero no en beneficio de lo público, que favorezca la creación de empleo, mejora de las condiciones de vida, no, en beneficio de la producción armamentista norteamericana, porque Europa no tiene capacidades de producción industrial militar capaces de acortar la distancia que existe, no solamente en cuanto a producción, sino en cuanto a calidad letal con Rusia y con China y con Irán. Eso no sé. Bueno, de hecho, tú sabes que los Estados Unidos no tienen misiles hipersónicos. Sí. No tiene misiles hipersónicos, tiene supersónicos, pero no hipersónicos. Y los esfuerzos, por ejemplo, lo de Lorenzini, que tú estuviste explicando aquel día aquí perfectamente, cuando le hicieron la muestra de Lorenzini, que es una bomba nuclear de tipo medio, ¿puede ser? No nuclear. No, pero sí, no, en cuanto a efecto. Pero efecto sí. Pero sin capacidad de contaminación, como tiene lo nuclear, que los Estados Unidos saben que por su condición de misil de alcance medio no está sujeto ahora mismo, porque los norteamericanos se salieron de ese acuerdo, se lo pueden poner en Vladivostok, frente a las costas norteamericanas. Está la obsesión ahora mismo de Occidente con el tema de las armas hipersónicas, que la semana pasada, me parece, si no que me corrijan, Waldo, salió un piloto de las Fuerzas Armadas rusas que le habían intentado seducir para vender. Y que lo cataron. Un avión cargado de quinzal para llevarlo a la frontera europea. Exactamente. Y siguió el juego para intentar descubrirlo. Exacto. Hasta que ya el contraespionaje pues funcionó. Claro. De verdad que el dominio creciente sobre Europa, desde el punto de vista cultural, intelectual, costumbrista de los Estados Unidos, nos va a llevar a una sociedad como la que tienen ellos allí. De verdad.
sea, eso es lo que espera el mundo del futuro, de verdad. ¿Y dónde queda nuestro orgullo patrio? ¿Dónde que yo cuando veo a la cotorra Margarita y cuando veo a la Yolanda, a Zorritrón, la Yolanda Díaz, aplaudir a Zelensky y cuando veo a Álvarez, las arcadas me acucian. ¿Cómo es posible a un país culto como se supone que es España y como lo es Europa, incapaz, por lo visto vive, digamos, relajadamente y yo diría que hasta obscenamente en los brazos del conformismo más absoluto? ¿Pero qué está pasando? Tanto hablar de nuestros 500 años de historia y que una partida de cretinos, de imbéciles, de estúpidos como los que nos gobiernan estén dictándonos la pauta. A ver si viene alguien por aquí y nos lo explica, a ver si viene Sánchez. Yo esperaba que hoy la puesta de quilla del BAN, por cierto, 8 años llevaban diciendo que lo iban a poner, que iban a empezar a construirlo, 8 años el BAN, el buque de aprovisionamiento marítimo. Yo esperaba que viniera, a ver si nos lo decía. Bueno. Vamos a cortar. Creo que José Manuel quería preguntar. Bueno, muchísimas gracias, ahora te lo explicamos, por su confianza, pero sobre todo por su paciencia.